Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas y a todos. No le habla Marco Enríquez Ominami, sino Patricia Morales. Estamos aquí una vez más en Cambio de Switch con dos grandes invitados, Ricardo Maldonado y Rafael Urriola. Hoy día vamos a hablar de reforma laboral, pero antes de empezar el programa quisiera agradecer a Café del Autor, que nos ofrece estos ricos té, Café del Autor ubicado en Manuel Montt 334, y también invitarlos a todos a participar opinando y también llamándonos. Pueden opinar primero que nada a través de nuestras redes en @Cambio de Switch, y nos pueden llamar y hacer las preguntas o opinar en los siguientes números de teléfono: 29 77 15 79, 29 77 15 80. El hashtag para opinar a través de redes, me dicen acá en producción, que es el gato, eso creo que se llama gato, reforma laboral. Entonces presento a nuestros dos invitados. Muy bienvenido Rafael Urriola, economista, y muy bienvenido Ricardo Maldonado, presidente de la CONUT, que es la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Pati. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, bien, muy agradecido por la invitación. Al contrario, ustedes ha pasado de todo estas últimas semanas realmente, y quizás el tema laboral ha sido de los temas, bueno, junto con educación, que se han ido entrampando progresivamente a lo largo del tiempo. Como primera pregunta, Ricardo, quisiera que les cuente a quienes nos escuchan, de estos auditores, en qué está en este minuto la reforma laboral. Bueno, en este momento está en su segundo trámite legislativo, está en la Comisión del Trabajo del Senado, pasó por Cámara de Diputados, fue aprobado en la sala, una reforma que la verdad es que poco va a ayudar a los trabajadores a resolver problemas de fondo en sus relaciones laborales contractuales. Por lo tanto, hoy día la Comisión Senado está recibiendo a los distintos actores, empresarios, algunas organizaciones sindicales, expertos laborales, académicos. En ese proceso está, seguramente después sacará algún informe y llevará a sala alguna propuesta de reforma laboral. Hay varios hitos que tenemos que conversar. El primero tiene que ver sobre las grandes expectativas que existían en el mundo laboral, de los gremios, de los ciudadanos, del común de los normales, yo diría, de todos los trabajadores de Chile, sobre la necesidad de tener una reforma laboral y el enorme lobby que se ha visto de parte del empresariado y también de algunos sectores que se declaran como defensores de las pymes, cuando en realidad hay muchas pymes que tienen ventas millonarias en Chile y que no tienen donde los trabajadores no tienen ninguna condición decente que les permite incluso aumentar su productividad. Entonces yo quisiera que tú me comentaras, según tu análisis, Ricardo, cuáles son las peores facetas que tiene a tu juicio esta reforma laboral, o sus mayores debilidades. Sí, importante. Yo creo que hay que contextualizar este proceso de reforma. Recordemos que la actual presidenta, en su campaña presidencial, así como en el tema educacional, prometió reformas laborales basadas en los convenios internacionales de la OIT. Convenios que ha suscrito Chile, es para recordarle a los auditores. Correcto, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, donde el Estado chileno es parte ya de este organismo tripartito. Funciona con una conferencia anual en Ginebra todos los años. Y en ese proceso se promete y se ofrece a los electores, a los ciudadanos chilenos, de que se iba a hacer una reforma laboral distinta al proceso de reforma, se entendía, que se vivió en el gobierno de Ricardo Lagos. Debemos recordar que nosotros venimos del plan laboral de Piñera, el año 79. De José Piñera. Por lo tanto, tenemos una legislación laboral, un plan laboral impuesto en la dictadura militar, un plan laboral que está hecho a la medida del modelo económico neoliberal, un código del trabajo que está sujeto a seguir protegiendo los intereses empresariales, tener una mínima expresión del movimiento sindical.
De hecho, hoy día no más del 4 o 5% de los trabajadores chilenos tienen derecho a negociar, de una fuerza laboral casi de 7 millones de trabajadores. Por lo tanto, en ese contexto se ofrece una reforma laboral que la verdad es que habían expectativas interesantes, yo diría, de todos los que queremos que esta situación mejore para los trabajadores. Y cuando se anunció el proyecto que iban a hacer en octubre del 2014 y finalmente salió el 29 de diciembre, terminando el año, un proyecto de reforma laboral que, de acuerdo a los análisis que hemos hecho de distintas organizaciones y dirigentes sindicales e inclusive expertos en materia laboral, señalan de que prácticamente es un retroceso a la actual legislación, asumiendo que esta actual legislación es mala para los trabajadores, ¿ya? Pero en ese escenario, las propuestas de reformas laborales que se están implementando van a entrampar mucho más el accionar sindical, van a judicializar los procesos de negociaciones colectivas. Quizás nos podemos explicar algunos puntos, Rafael, pero básicamente acá hay una gran crítica a este proyecto de ley y es que no resuelve la imposibilidad que existe hoy en día en Chile de realizar negociaciones por sectores colectivos. Y eso es una situación clave porque hay muchas empresas donde no existiría el número suficiente de empleados para organizar un sindicato y por tanto si no se puede hacer negociaciones colectivas ramales, que se le dice, no es realmente lo más importante. Y acá seguimos con esta visión bastante prehistórica de no resolver este punto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo quisiera empezar con una introducción a lo que tú me estás preguntando, porque yo creo que hay razones para estar preocupado con lo que está pasando con la reforma laboral, porque ya pasó con la reforma educacional, ha estado pasando con varias cosas en este gobierno en que el 80% de la gente está de acuerdo con las reformas, y el gobierno las presenta mal, las comunica mal, las ordena mal, no sabe la plata que tiene, o todas las anteriores, como se dice, pero lo concreto es de que terminamos con que la gente aparece de cómo va a ser posible que la gente esté en contra de pasar de 80 a 20% en favor de una reforma. Eso, algo raro pasa, y lo que pasa raro es de que la gente sí está de acuerdo con las reformas, pero no está de acuerdo con la manera en que se nos presentan las reformas. Entonces puede llegar a pasar lo siguiente: sabemos que hay un sector empresarial que se opone a cualquier reforma laboral. Eso está claro, lo han dicho de todas las maneras, de todas las formas, en todos los momentos que tienen disponibles. Pero ¿qué es lo que está pasando? De que hay un sector cada vez más amplio de trabajadores que empiezan a estar en desacuerdo, no con la reforma laboral, sino con estos zigzagueos de la reforma laboral. Entonces, eso creo que hay que dejarlo claro, de que si el gobierno con las ambigüedades, con los ires y venires, está haciendo perder o haciéndole el juego en el fondo a la derecha y a los sectores más retardatarios empresariales, que son los que realmente están en contra de la reforma laboral. Acá hay un tema bien clave que tiene que ver con la conducción política de estos procesos. O sea, efectivamente, como dice Rafael Urriola, el gobierno sabía que iba a tener que realizar grandes reformas en materia constitucional, educacional, salud, sistema laboral. No era ninguna novedad y tenía que ver con lo que la ciudadanía estaba pidiendo. Y eso es concordante, de hecho, con lo que uno ve en las últimas encuestas que aparecen. Es decir, los temas seguridad, salud, educación, trabajo, los temas se repiten y son siempre los mismos. Incluso si uno ve, hoy día salía la encuesta, aprovecho de felicitar a Marco Enrique Minami, que apareció como el candidato mejor posicionado para el 2017. No ha cambiado ese panorama, la percepción de la gente, todo el mundo sabe lo que piensa Marco Enrique Minami y el progresismo, y el porcentaje de Piñera es lo mismo. Entonces, claramente yo siento que acá hay un problema. No es que Chile haya cambiado de la noche a la mañana, de que la gente cambie de opinión y que ahora el escenario político es distinto. Simplemente hay un problema de conducción tremendo. Y ahí me gustaría también tener tu opinión, Ricardo, sobre cuál ha sido la conducción de este proyecto de las dos ministras, es decir, la ministra Blanco en su minuto, y qué cambio tú observas como dirigente de la CONUT en esta nueva tramitación del proyecto con la ministra DC, Jimena Rincón. Bueno, la ministra Blanco también es independiente, pero cercana a la DC. Sí. Profundizando en lo que decía Rafael, la génesis de este proyecto parte por un hecho de la exclusión de la gran mayoría de las organizaciones dirigentes sindicales en la participación del mismo.
La ministra Blanco, cuando se negocia este proceso de reforma, lo hace solamente con la CUT y con la CPC. Y margina a una cantidad importante de organizaciones que no están afiliadas. Hay que recordar que no más del 12% está organizado de los trabajadores chilenos, y de ese 12% no más del 6-7% está en centrales sindicales. Por lo tanto, hay una importante cantidad de organizaciones. Nosotros, por ejemplo, no fuimos recibidos en la comisión de la Cámara de Diputados. ¿Pidieron reunión y no fueron? Eso es bien inaceptable. Pedimos participación, y no somos los únicos. Hay una cantidad importantísima de organizaciones muy representativas del sector privado que no fueron recibidas. A nosotros nos llamó mucho la atención que en la Cámara de Diputados, dirigida en su primer minuto en la comisión, dirigida por Tucapel Jiménez y posteriormente por el diputado Lautaro Carmona, en la etapa final del proceso de la discusión, recibieron a un sinnúmero de personalidades. Por ejemplo, la señora Evelyn Matei, es ministra del Trabajo. Recibieron al señor Ricardo Solari, es ministro del Trabajo. Una cantidad importante de académicos. No estoy en contra de aquello, pero a quienes pudiera afectar o mejorar sus condiciones laborales. O que trabajan de forma gremial por eso. A los representantes de los trabajadores no fueron recibidos. Yo no digo que la CUT no lo represente, lo que estoy diciendo es que hay miradas distintas de cómo entendemos una reforma. Es cierto lo que dice Rafael, nadie está en contra de la reforma. Ahora, nosotros creemos que lo que Chile necesita, y en particular los trabajadores necesitan, es un nuevo Código del Trabajo, ¿ya? Así como se necesita una nueva Constitución. Entonces, en ese contexto, el proceso de la reforma podría haber sido un avance siempre y cuando hubiese habido participación real de los trabajadores y de sus organizaciones, y efectivamente hubiésemos instalado temas que se pudieran estar debatiendo hoy día en el Parlamento, porque en concreto, después de que hubo un sinnúmero de críticas al proyecto, la ministra Blanco, el gobierno a través de la ministra Blanco, lo que hace es incorporar 980 indicaciones en el proyecto. Y la verdad que esas nuevas 80 indicaciones prácticamente siguen siendo un retroceso a lo que ya estaba planteado en la propia reforma. Entonces, nosotros lo que creemos es que aquí, lamentablemente, se sigue observando que en el Parlamento y en el Senado en particular siguen participando algunos actores. Al parecer se reparten por cuotas políticas en función de los miembros de la comisión, ya que están participando de distintas orientaciones políticas ahí. Parece que así se reparten los cupos de quienes van a exponer a estas comisiones. Y la verdad es que hoy día hay un actor importante y bastantes organizaciones marginadas de este proceso. Rafa, había un proceso en Chile de debilitamiento sucesivo, constante de las organizaciones sociales. Y eso lo vemos a todos los niveles. Recién Ricardo nos recordaba que solo 12% de los trabajadores están organizados, 6% pertenecen a grandes centrales. La CUT ciertamente no es lo que fue, digamos. Y lo mismo pasa con el colegio de profesores, lo mismo pasa a todos los niveles en realidad. Entonces, por una parte uno está en esta disyuntiva de que tiene que validar la institucionalidad y fortalecerla, pero por otro lado existen sospechas fundadas de que muchas veces esas propias institucionalidades son cooptadas, como tú bien dices, por partidos políticos. En términos institucionales, la pregunta es la siguiente: ¿cómo realizar un trabajo prelegislativo adecuado, transparente? Hablando de transparencia, que estaba escuchando justamente a Ángel hablar un poco de ese tema, es decir, cómo garantizar que hay un proceso transparente. ¿Se debió hacer quizás una reforma constitucional previa? Porque volvemos al debate inicial, es decir, quizás lo primero que se debió trabajar en Chile era una nueva constitución, que definiera reglas de juego que permita que a la hora de trabajar una reforma laboral, un nuevo código del trabajo, todos los actores participen de la mesa. Mira, hay un peligro en lo que tú dices, es decir, el peligro es de que, como dijo la presidenta, dijo, el Estado no es capaz de hacer simultáneamente varias reformas. Eso me parece increíble, decir eso. Nos lleva a colocarnos no en un país de $22,000, sino de menos de $2,000, porque si el Estado no es capaz de hacer varias reformas al mismo tiempo, significa que no tenemos las personas capaces de poder redactar un proyecto cuando las cosas están mucho más claras. Yo pienso que se pueden hacer simultáneamente muchas cosas. Por lo tanto, reforma constitucional, reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, son cosas que van haciendo las personas encargadas de los partidos, de las coaliciones, del gobierno,
pero lo que sí se necesita diálogo. Pero es que lo que pasa es que lo que sucede en Chile es que hay una lógica, y la lógica es de no abrir las discusiones, la lógica es cerrarlas. Es decir, aquí no existe la intención de que las discusiones sean abiertas, permanentes, democráticas, amplias. Eso no existe. Hay terror de que haya, por ejemplo, un plebiscito. Hay en Suiza las personas votan varios plebiscitos al año. Y muchos, por distintas cosas. Y de cosas incluso intrascendentes, y las más trascendentes. ¿Por qué no terminamos en eso? No, aquí no. ¿Por qué? Porque la lógica que existe en el duopolio político actual es la lógica que se mostró en la reforma tributaria, la lógica de la cocina. Es decir, al final terminan, ¿no es cierto?, juntándose 3, 4 personas y toman las decisiones. Entonces, cuando uno dice la gente está contra la reforma tributaria, no, la gente está a favor de la reforma tributaria. Si la gente necesita que se le pague la educación, necesita mejor salud, necesita mejor previsión, por lo tanto se necesitan más impuestos. ¿De dónde va a salir esa plata? La gente está a favor de un cambio tributario, pero lo que no está a favor es de la manera como se hace la reforma tributaria. Lo mismo pasó en educación, y me temo que podría llegar a pasar lo mismo en el sector laboral. Ahí está el problema. No se acepta la democracia como criterio de resolver las cosas. Yo quería plantear otro ángulo de análisis para la reforma laboral. La reforma laboral o el Código del Trabajo también lo que tiene que resolver es este dilema entre capital y trabajo, ¿no es cierto?, en una sociedad de producción de mercado. Y de alguna forma lo que hemos visto en Chile es que el índice de competitividad de Chile en los últimos 7 o 8 años ha bajado sistemáticamente. Es decir, el índice de competitividad de Chile respecto a otros países, qué tan competitivo es a la hora de realizar inversiones los extranjeros. Y cuando uno analiza las variables que explican la baja de la competitividad nacional, hay 2. El capital humano avanzado, o sea, no tenemos profesionales en términos comparativos, relativos, tan competitivos como los otros países de la OECD o muchos de los otros países de la OECD, y eso apunta directamente a la urgencia de la reforma en educación. Y 2, en términos laborales, es decir, un mercado laboral rígido, con pocos derechos laborales que impiden que los trabajadores, esto es espantoso decirlo, pero en el fondo tengan mejores condiciones para ser incluso más competitivos y más productivos, por así decirlo. O sea, acá existe esta vieja visión de trato de sacar la mayor cantidad de valor agregado a costa de el trabajo en vez de invertir mayor capital, etcétera. Yo siento que ahí también hay una falta de visión de parte de nuestro empresariado. No todo, pero sí parte grande de nuestro empresariado que no tiene una mirada de largo plazo respecto a cómo debiese ser la matriz productiva de Chile, a cómo el trabajador es su aliado y no este personaje molestoso en el fondo. ¿Qué opinas tú, Ricardo, sobre la cultura empresarial en Chile? Bueno, la verdad que la reacción que tuvo el empresariado a propósito de esta reforma laboral, recuerden que el sector empresarial en particular, el gran empresariado, la CPC, la SOFOFA, la tildaron de la reforma sindical. Prácticamente lo que estaban diciendo ellos, pretendían instalar en la discusión pública, era de que esto era una reforma hecha a la medida de los dirigentes sindicales. Y nosotros tenemos la claridad de que esta es una reforma proempresarial. Y no solamente dicha por el sector, por los dirigentes sindicales, por académicos, por profesionales, por abogados laboralistas, abogados en derecho. Y la verdad es que efectivamente el sector empresarial todavía tiene, al parecer, no ha cambiado de chip, todavía no entiende que llevamos 25, vamos para 26 años de un proceso democrático, entre comillas, de democracia tutelada todavía a mi juicio. Pero ellos todavía no cambian el chip, este chip de que ellos quieren seguir siendo patrones, dominadores de la clase trabajadora, de prácticamente tener esclavos. Ellos lo que siguen insistiendo permanentemente es mayor flexibilidad laboral. Nuestro código laboral es uno de los más que permite y legaliza prácticamente la mayor flexibilidad laboral posible que hay en legislaciones muy cercanas a nosotros, la argentina, la brasileña, la propia uruguaya. Entonces, en ese contexto, efectivamente, tenemos un sector empresarial que la verdad que no ha entendido que Chile está cambiando, que los trabajadores están tomando conciencia de sus necesidades, de que hay que organizarse. Si se hace una mirada y se pudiera hacer un estudio de qué es lo que sucede diariamente en las inspecciones del trabajo, en las estadísticas propias de la Dirección del Trabajo, tú te puedes dar cuenta que efectivamente hemos bajado
la sindicalización. Y no porque no haya interés de los trabajadores, es porque hay impedimentos de verdad para sindicalizarse. Y cuando yo digo esto es que cuando hay trabajadores que se atreven, se organizan, son despedidos sus dirigentes sindicales, son despedidos los trabajadores que constituyen los sindicatos. Entonces, en esa lógica, obviamente, tenemos un sector empresarial mayoritario, lamentablemente todavía, que no entiende de que la democracia consiste en que todos pueden hacer uso y reclamo de sus derechos, pero también todos tienen que respetar los derechos de los demás. Y en ese contexto, lo que nosotros buscamos es generar las condiciones, por eso hablamos de un nuevo Código del Trabajo, que permite un equilibrio en las relaciones laborales. Entonces, por ejemplo, hoy día se discute mucho, y ahondándonos en el tema de la reforma, se discute mucho el tema del derecho a la huelga, de si hay o no hay reemplazo. Entonces, en ese contexto, todos dicen sí, vamos a tomar las recomendaciones de la OIT, que la ha hecho el Estado chileno en distintos gobiernos, desde Frei a la época, y vamos a sacar el artículo 381 del Código del Trabajo, que es el reemplazo en huelga. Pero lo que te escribe por aquí, te lo borra con el codo, porque al final te pone explicarle te pone otro elemento en la mesa. Entonces te dice, mire, usted no va a tener hoy día la posibilidad de reemplazar, ¿ya? Le dice a los trabajadores y también le dice a los empresarios, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Pero por otro lado, exige al sindicato que va a negociar ponerse de acuerdo con el empleador de cuál es el suministro de trabajadores que le va a proporcionar para los servicios mínimos de esa empresa. Expliquémosle a nuestros auditores que efectivamente un elemento clave en materia de derechos laborales es el derecho a la huelga, que supuestamente consagraría esta reforma laboral, pero la letra chica, para llamarla así, o la cocina, como decía Rafael, es que el derecho a huelga se consagra siempre y cuando se garanticen los servicios mínimos. Y ahí nos entrampamos, porque servicio mínimo puede ser todo y nada. O sea, evidentemente que si es que hay un terremoto, hay servicios mínimos que tienen que funcionar, o farmacia, etcétera, pero claro, cualquier empresario te puede decir es que, ¿sabes qué? Para mi producción este servicio mínimo es necesario, y eso no está detallado en la ley. Entonces, ¿cómo esa ley se traduce en un reglamento que se traduzca efectivamente en una no violación al derecho a huelga efectivo? Eso no está para nada claro, y sucesivamente ocurre en el proyecto de ley. Que lo que sucede, yo creo que hay que ser clarísimo. O sea, si el tema es que vamos a hacer uso y vamos a respetar los convenios de la OIT, que Chile lo ha ratificado y lo ha aprobado en su parlamento en el año 99, en el gobierno de Eduardo Frei fueron aprobados en el 87 y en el 98 como ley de la República. Ninguno de los gobiernos consecutivos lo ha hecho parte del código actual. Tenemos que decir que la huelga es eso, huelga en la empresa, sin apellidos, porque cuando le empezamos a poner estos apellidos o le queremos redactar la letra chica, entonces cuando queremos hacer efectiva la huelga, en concreto lo que va a pasar es que la empresa no va a estar en huelga. Y es la única herramienta que tiene el trabajador para precisamente equilibrar la relación con el empleador en el momento de sentarse a negociar. Porque el empleador va a tratar, ¿cierto?, de que no haya huelga y va a tratar de ofrecer algunas cosas que permitan efectivamente dejar a la contraparte en mejores condiciones. Y por otro lado, los trabajadores asumen que ir a una huelga no es un chiste tampoco, no es porque queramos ir a la huelga. Entonces, el tema ahí es que si le empezamos a poner apellidos a esto, lamentablemente no se va a consagrar el derecho a la huelga. Rafael, Ricardo, hay un tema que ha sido largamente debatido y es sobre sindicalización automática o no. Me gustaría conocer las posturas de ustedes respectivas y también la de la CONUD respecto a la sindicalización automática. Porque algunos señalan, algunos autores o académicos, en fin, expertos laborales señalan que es necesaria la sindicalización automática porque es la única forma de garantizar, es un poco, haciendo un símil, es bastante similar a la discusión sobre voto obligatorio o no. Es decir, sindicalización automática es la única forma de garantizar que que el trabajador tenga un espacio desde el cual negociar a la par con el empresario o con su dueño, en fin, con su patrón, y asegurarse que bajo ninguna modalidad el patrón pueda negociar con un trabajador en particular, un acuerdo mejor que haga que toda la otra negociación finalmente no sirva y que todos se vayan saliendo, los trabajadores se vayan saliendo del sindicato porque les conviene negociar en individual. O sea, ahí prima el prisma, la visión colectiva. Es decir, juntos somos más fuertes, en cambio, si no hay hay sindicalización automática, hay siempre un incentivo para que uno de los trabajadores negocie de manera automática, individual,
con la empresa mejores condiciones y rompa la huelga, por así decirlo. Por otra parte, existe una visión que dice que el derecho propio de cada trabajador es decidir legítimamente si quiere o no ser parte de un sindicato o no. Sí, mira, en principio el espíritu de la denominación de sindicalización automática a mí me parece positivo. La situación que ocurre en Chile, la contextualización que tenemos de lo que es el sindicalismo hoy día en Chile es compleja, porque entra un trabajador en una empresa y generalmente en esa empresa tú te puedes encontrar con una diversidad de sindicatos. La pregunta es, ¿a qué sindicato se va? ¿En qué momento el trabajador toma la decisión de sindicalizarse y en qué sindicato? Generalmente ocurren muchos fenómenos que el empleador pone el contrato de trabajo y pone al lado ¿En qué la ficha del sindicato que él controla. Y eso es una realidad objetiva diaria en el mundo laboral. Entonces, yo compartiendo el espíritu de la sindicalización automática, que me parece importante, también hay que resolver un problema que no es menor. Y esto ocurrió. Esto se ha dado mucho con la reforma laboral del señor Ricardo Lagos, cuando él pomposamente habló de una reforma, y para resumirla, a propósito de la sindicalización, nosotros teníamos la exigencia de un coro de 75 trabajadores para constituir un sindicato, y hoy día tenemos la exigencia de 25. Por lo tanto, en una empresa de 100 trabajadores podía haber un sindicato. Hoy día podemos tener 4. Entonces, ¿se avanza o no se avanza con esa reforma? A mi juicio retrocedimos, porque le dimos más herramientas al empresariado para ayudar a constituir más sindicatos. Porque aquí no es el tema cuántos sindicatos más, es el sindicato. Ojalá pudiera haber un sindicato por empresa. Entonces, en ese contexto, la sindicalización automática puede ser positiva, pero también tiene sus riesgos si nosotros no resolvemos otros problemas que permitan que efectivamente el trabajador libremente pueda optar. Entra un trabajo, se sindicaliza automáticamente y él puede tener la opción después de decidir quedarse o salirse, pero del sindicato, no de 3 o 4 sindicatos. Porque además es poco probable que un trabajador entienda las dinámicas internas de los sindicatos y sepa el día 1 de trabajo cuál es el sindicato que más corresponde a su perfil. Distinto es si uno le dice, ya entra este es el sindicato, este es el espacio donde tú defiendes tus derechos, y por último que participe del sindicato para hacer valer su mirada sobre cómo llevar tal o cual negociación. Rafa, ¿cómo sientes tú eso? Mira, efectivamente hay un problema en esto de la sindicalización automática. Lo que decía Ricardo es perfectamente válido, comprensible, se entiende fácilmente. Lo que tenemos es justamente una decisión por parte de una importante cantidad de empresarios de quebrar lo que se llama el movimiento sindical. Yo creo que ahí está el problema principal, es decir, hay una decisión orientada a que no se creen sindicatos, a romper los sindicatos. Por ejemplo, esto de entregar mayores garantías, ventajas a quienes no están sindicalizados, eso es una práctica antisindical a todas luces, y eso se puede hacer hoy día, y eso justamente se está tratando de que no se haga, para que no se haga como práctica sindical. ¿Qué es lo que se argumenta? Yo estuve en la comisión de trabajo en la Cámara de Diputados, sin embargo, ¿no? Pero ahí nos preguntó justamente los diputados de la UDI, pero ¿y la libertad? Bueno, pero es que la UDI maneja el viejo concepto de libertad, que es la del el gallinero libre, con el zorro libre y las gallinas libres. Mátese y sálvese quien pueda. Claro, todos sabemos qué va a pasar en una situación así. No, pues, y justamente lo que se busca con la reforma laboral es un equilibrio entre los trabajadores y la parte patronal. Eso es lo que se busca. Por lo tanto, no puede ser que cada uno haga lo que quiera. Hay que buscar la manera que ese equilibrio permanezca. Y en ese sentido, entonces, a mí me parece que es importante considerar la posibilidad de que las personas no se afilien inmediatamente, pero que tengan un tiempo razonable y que haya afiliación finalmente obligatoria. Vamos a ir a la pausa, pero antes quiero comentarles que
tenemos No hay revolución sin televisión, que es una gran frase de Ernesto Che Guevara, que hoy toma Marco Enrique Juminami en su programa No hay revolución sin YouTube. Entonces los dejamos a todos invitados a ver el programa No hay revolución sin YouTube, disponible obviamente en YouTube y también en el Facebook de Marco Enrique Juminami. También aprovecho de saludar a todas las y los progresistas, ya que ayer celebramos 4 años del Partido Progresista, todo un hit, así que agradecerles a todos quienes salieron a las calles a manifestarse y a seguir trabajando fuertemente. Acá tenemos barra de esto. Así que muchas gracias a todos por sus abrazos y sus saludos. Y ahora vamos con la canción Elegido de Silvio Rodríguez. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Soy Raúl Díaz y necesito modernizar mi flota de camiones para competir por más contratos en todo Chile. Yo soy César Rivas y para hacer crecer mi fábrica, claro que necesito más máquinas. Soy Mirta Lira, tengo mi propio campo y necesito invertir para hacerlo más productivo. Sabemos lo que las pequeñas empresas necesitan, por eso les otorgamos soluciones con productos y servicios a su medida. Llámenos al 600-320-1000 o visite bancoestado.cl. Banco Estado, 160 años con todas las empresas en Chile. Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura de Vivian Lavín. Un libro escrito a 4 voces, la periodista que indaga y se estremece y el relato de víctimas de la resistencia chilena. Testimonios que nos harán recobrar la esperanza y la convicción que otro mundo debe hacerse posible y vale la pena seguir soñándolo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. Comenta, opina, infórmate, comparte, analiza la actualidad en diario.uchile.cl.
Buenas noches a todas y a todos. Regresamos aquí en Cambio de Switch junto a Café del Autor, que nos auspicia y que se encuentra en Manuel Montt 334. Estamos con dos grandes invitados, Rafael Urriola y Ricardo Maldonado, pero también les recuerdo que los invito a todos a participar y opinar a través de nuestras redes en @Cambio de Switch y llamándonos al 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Y el hashtag en redes es Gato Reforma Laboral, me están diciendo aquí. Muchas gracias a Nicole Muslo, la superproductora. Entonces regresamos al tema de la reforma laboral. Estábamos hablando, hablamos del tema de la sindicalización automática, de la negociación entre ramas. Me gustaría que fuéramos un poquito más al detalle de la reforma. Fuera de micrófono estamos hablando un poco de lo que significa esta reforma o lo que significaría de aprobarse para las pymes, Ricardo. Cuéntame un poco más. Bueno, el 80% del mundo laboral, de la fuerza laboral, está radicada en las pymes. Esta es una reforma que prácticamente no aumentaría la posibilidad y la capacidad de los trabajadores de negociar. Prácticamente este 4 o 5% se mantendría. ¿Y por qué? Porque la lógica de la autoridad de gobierno fue centrar y de ratificar que la negociación colectiva se centra en la empresa, solamente en la empresa. Y eso es fundamental para que el modelo funcione, el modelo económico funcione, es fundamental. Y por lo tanto yo asumo que este gobierno no tiene ni la voluntad política, ni su corazón, ni su espíritu de pretender cambiarlo. Por eso es que no hay negociación por rama. O sea, no fue enviado en el proyecto del Ejecutivo. Por eso que no se está discutiendo en el Parlamento, a pesar de que hubieron algunos parlamentarios y organizaciones sindicales que plantearon esta idea y esta necesidad para precisamente producir cambios de verdad. ¿Puedo hacerte una observación? Dale. Que es bien curioso, porque con la pyme y en general las pymes, que vuelvo a insistir, es muy distinto la micropyme que la mediana, que la pyme, donde pueden haber incluso mineras que son pyme. Decía que, claro, efectivamente la negociación interramal es un atentado contra la pyme. Pero uno podría hacer la siguiente analogía. El sindicato de asesoras del hogar consiguió modificaciones que afectan a todas las asesoras del hogar independiente de donde trabajen. Y finalmente un hogar en ese caso es casi una empresa de menor tamaño. Entonces esa lógica de que más o menos que se perjudica el mercado laboral subyacente al haber negociación interramal está completamente debilitada si uno más no se compara con algo que incluso aprobó el gobierno de Sebastián Piñera. Es más, en el proceso, en la democracia chilena hasta el 73, existía la pyme, la micropyme, la industria nacional, la manufactura, y existían los tarifados nacionales, y existía la negociación colectiva por rama. Por lo tanto, lo que se negociaba era temas gruesos. Voy a poner un ejemplo, el sector nuestro. Cualquier trabajador que entrara al sector no podía estar ganando menos de 3 ingresos mínimos. Ahora, ¿qué tú terminas negociando en la empresa en particular que trabaja? Es el otro proceso de negociación que se vivía. Entonces, la negociación por rama lo que busca es contextualizar el sector, lo que tú estás diciendo. Aquí las trabajadoras de casas particulares lograron generar una negociación, una norma, mínimo. Un piso mínimo. Entonces, lo que se busca es eso. De dignidad, además. Correcto. Entonces, es un poco lo que se busca. No es que nosotros vamos a negociar o va a haber una negociación por rama para todas las empresas por igual. Va a haber una norma que va a regular el sector, la metalurgia, el transporte, la educación, y posteriormente van a haber negociaciones particulares por cada empresa, porque cada empresa se dedica a distintas cosas, tiene distintas producciones, distintas ganancias. Entonces, en ese contexto, claro, han endemonializado este tema de la negociación por rama. Entonces, nosotros creemos que ahí efectivamente se busca eso, generar un ambiente de que aquí prácticamente va a haber un caos en el país, que esto se va a desordenar, que vamos a tener grandes huelgas y que todo esto va a ser prácticamente una situación incontrolable por parte del mundo o de la sociedad o del gobierno de turno que esté en el minuto gobernando. Rafael Urriola, que nos acompaña, que es economista, yo quisiera hablar sobre el componente de desigualdad que esto tiene, porque en definitiva, ¿qué peor desigualdad que aquella que no permite que un trabajador que trabaja, es decir, que ocupa su talento, su formación, su profesión para tener un sueldo, un salario, no pueda salir del famoso círculo de la desigualdad porque
el sistema, las reglas del juego le impiden más no sea que su trabajo tenga legitimidad y que lo pueda hacer valer, o que exista una asimetría de poder tal que no haya ninguna forma de romperla. ¿No estamos ahí entrando realidad, como en el meollo del asunto de la desigualdad? Pero claro, es decir, una de las cosas centrales es la desigualdad que parte de los desequilibrios entre los actores sociales. Así, de ahí tenemos que partir. Por ejemplo, lo concreto es que el 40% de los trabajadores de Chile ganan menos de 300.000 pesos. Eso es lo concreto. Y eso están en la gran empresa, en la mediana empresa, en la pequeña empresa, en todas partes. No es cierto que estén solo en las pymes. Entonces, segundo, se dice, es que cuando aumenta el salario mínimo, aumenta el desempleo y todo eso. No es cierto. Eso no es cierto. Incluso Paul Krugman en un artículo, Paul Krugman fue premio Nobel de Economía el año 1998, en un artículo que salió en El País ayer o anteayer, él dice que no es cierto. Claro, es decir, si a alguien se le ocurriera decir vamos a subir el salario mínimo de 240.000 a 800.000 pesos, evidentemente que se va a crear un problema. Pero cuando estamos hablando de subir los salarios mínimos, estamos hablando de subirlos ligeramente por sobre el índice de precio, de tal modo de ir un poco equiparando la cancha. De eso se trata, eso es lo que se busca, y eso es un tema de desigualdad, es un tema de equidad. Y esto de la equidad es tan increíble. Por ejemplo, aquí tengo datos del Mercurio de hace poquito tiempo, que de un estudio de la Boston Grupo, ya, en que decía que 45 hogares tienen patrimonio financiero por más de 100 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el patrimonio promedio de esos 45 hogares? Estamos hablando de chilenos, estamos hablando exclusivamente chilenos. Tienen en promedio 800 millones de dólares en patrimonio financiero. Son las familias ricas, y ahí es donde... Entonces, tengo que decirlo, Rafa. Sí. Alberto Arenas y este gobierno no quiso poner en la reforma tributaria un impuesto a la riqueza financiera que hubiese afectado no a los chilenos, a la empresa Fin del Mundo, sino que a esas 45 familias. Un impuesto de 1%. Incluso más, los que tienen más de $1 millón. $1 millón financiero, no estamos hablando ni de la casa, ni de sumando la casa acciones con el auto. En el banco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de acciones en el banco, patrimonio financiero. En total son 10.000, 11.000 familias en Chile. Eso es lo que es, 11.000 familias. Ese es un impuesto que si uno le pusiera el 1% de las utilidades, ojo, que es decir, lo que generan de rentabilidad ni siquiera se trata anual, de que baje el patrimonio, sino de las utilidades. Podríamos haber hecho una reforma tributaria mucho más comprensible, porque efectivamente la actual es bastante incomprensible, pero se encargaron de hacer. Ahora, esto de la concentración es bastante viejo. Yo me voy a permitir recordar y voy a leer algo. Escúchenlo bien, porque voy a decir quién es el autor después que termine la frase. Escuchemos y que Juan de Providencia nos espere, porque acá tenemos un momento histórico. Y la verdad es que la gran concentración que existe en Chile, este verdadero monopolio que alcanza todas las actividades, no podrá ser destruido con pequeñas modificaciones o con leyes antimonopólicas, como las que en la actualidad conocemos y que se aplica a los panaderos, a los dueños de verdulería, a los matarifes. Allí no está el poder económico que abusa del consumidor y de la sociedad. El verdadero poder está en el aparato financiero, los bancos, en el gran campo industrial y en el latifundio. Hacia allá debe dirigirse el poder regulador del Estado. Ustedes podrán creer que esto lo dijo Lenin o Marx. No. Año y autor. Queremos saber. Lo dijo Ricardo Lagos Escobar en el año 1961 en su famoso libro La concentración del poder económico, en la página 171. Es decir, yo creo que probablemente él ¿qué pasó desde entonces con Lagos Escobar? Haya revisado esta frase, pero en cambio yo creo que es el momento de pensar que ahí debe dirigirse el poder regulador del Estado. Pero Rafa, vamos a escuchar a Juan y su pregunta, pero quiero antes dejarte hecha la pregunta a ti. Te voy a matar con esta pregunta, pero algo ha pasado que en el fondo también hay una crítica que hay que hacerle a nuestros líderes. O sea, si vemos la reflexión de Lagos Escobar, sigue siendo exactamente la misma, excepto que fue presidente de la República, que tuvo la ocasión de hacer una reforma laboral que permitiera justamente incidir en este tema y no lo hizo. Yo, francamente, pongo 3 puntitos y varios puntos de interrogación. Pero vamos a la pregunta de Juan de Providencia. Juan, ¿estás ahí?
Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Te escuchamos. Muy buenas noches. Yo estoy muy bien, ustedes están muy bien, parece. Aquí estamos, sí. Qué bueno, pues. Oiga, yo quisiera hacer la siguiente observación más bien, ¿eh? Mire, se están propagando muchas reformas, sobre todo la reforma laboral de la cual ustedes están hablando bastante, digamos. Esa es la dedicación a la cual está este programa, de hoy día por lo menos. Pero hay un asunto, justamente las asesoras del hogar, o sea, la reglamentación que rige a las asesoras del hogar como tales, sufrió una modificación este año, que empezó a marchar desde marzo, me parece. Pero ya en estos meses se han perdido 30.000 cargos de asesoras del hogar. No hay hacer que con las reformas que se están auspiciando por parte del gobierno, también se produzcan muchas vacancias en el trabajo en general. Esa es mi observación, mi pregunta. Gracias, Juan. Gracias, que estén bien, hasta luego. A ver, lo que yo les puedo decir que el cambio de normativa que ha habido con el tema de las asesoras del hogar es el siguiente. La única norma que va a aplicarse no es ahora en marzo, sino que es en noviembre, y que tiene que ver con que a partir de noviembre el trabajo de asesora del hogar, una persona no puede trabajar de lunes a sábado, que era en la actualidad, sino de lunes a viernes, porque tiene derecho a descansar sábado y domingo, sin perjuicio de que el sábado una casa contrate a otra persona para que ayude ese día. Eso no, o sea, no es que una casa no pueda tener ayuda de lunes a sábado, sino que la misma asesora del hogar no puede trabajar de lunes a sábado. En cuanto a la disminución de la contratación de las asesoras del hogar, yo no tengo esas mismas cifras. Ahora, el desempleo sí ha subido, eso es algo, tiene que ver con los problemas económicos en general, no tiene que ver con esa rama en particular. Yo te diría que al revés, lo que pasa en Chile, y lo sé bien porque como hogar con hijos chicos, en general hay una escasez en Chile, en esa rama en particular, estoy hablando de asesoras del hogar, hay una escasez a tal punto que gran parte de la inmigración femenina en Chile proviene de estratos socioeconómicos más bajos, está destinada a cubrir esas áreas en particular. Pero volviendo al punto más de fondo de Juan, yo quisiera decir que es absolutamente razonable pensar que se establezca un límite para que un trabajador no trabaje de lunes a sábado. O sea, efectivamente, si eso no hubiese sido una negociación colectiva, porque en los hechos lo que consiguió el sindicato de asesoras del hogar fue un beneficio colectivo para todas las asesoras del hogar. O sea, en otras palabras, fue una negociación interramal, por así decirlo, como si cada casa fuese una microempresa. Esa ganancia fue una cosa de total lógica, porque si no, lo que habríamos tenido es que era cada una ver si lograba conseguirse una pega donde por lo mismo trabajaba hasta lunes o viernes. Y hoy en día eso va a cambiar, y yo creo que eso habla bien del país en todo caso. Lo mismo se podría conseguir en otros rubros. Rafael, te devuelvo la palabra. Respecto a la responsabilidad política de nuestros dirigentes, que como Ricardo Lagos Escobar, cuesta creer que algo que siga tan de actualidad sea tan distinto a lo que él hizo o dice, al menos, y es extensible a otro de sus pares. Mira, yo creo que posterior a la dictadura se retomó la democracia con mucho miedo y con alguna... habían razones para aquello. Pues, si teníamos a Pinochet ahí supervisando la democracia, tutelándola, evitando que realmente se desarrollaran los aspectos democráticos. Pero eso se acabó, y se acabó hace muchísimo tiempo. Pero sin embargo, sectores de la concertación fueron de una u otra manera cooptados por el modelo. Y ahí está el problema. Es decir, hoy día hay gente en la nueva mayoría que coincide con el modelo y por lo tanto consideran que la política general económica es correcta y que lo que se necesitan son cosas muy marginales en las reformas, en circunstancias que lo que estamos viendo es de que ha habido un fracaso de ese modelo porque no ha logrado cuestiones fundamentales. Es decir, por ejemplo, ¿no ha logrado mejorar la salud como modelo? No, porque las ISAPRES no son una solución para la población. ¿Ha logrado la previsión? No, porque la AFP no son una solución para la mayor parte de la población. Recuérdese que el 95% de las personas
que tienen o están recibiendo pensiones, son pensiones que son inferiores a 250.000 pesos. Entonces, no está resolviendo el modelo lo principal. Se están resolviendo los salarios mínimos, se está resolviendo la equidad laboral, tampoco. Entonces, es un modelo que está fracasado y hay gente, en la nueva mayoría, que coincide con ese modelo y ha sido cooptada. Por eso que la frase que leímos de Ricardo Lagos, él mismo hoy día probablemente la matizaría o diría muchas cosas, pero no es solo él. Hay que hacer un cambio importante a aquello. Ricardo, me gustaría que nos menciones otro de los puntos de las reformas laborales que te parecen más preocupantes. Sí, dentro de las reformas que se han incorporado a este proyecto que lo envió el Ejecutivo, tiene que ver con la adaptabilidad laboral, que no es otra cosa más que un nombre distinto a la flexibilidad laboral. El empresariado viene exigiendo mayor flexibilidad laboral. Y hoy día la nueva mayoría, a través de este proyecto, le entrega esa herramienta o le pretende entregar esa herramienta al empresariado. ¿Qué significa la adaptabilidad laboral? Hoy día en la negociación colectiva tú negocias salarios y condiciones laborales. Lo que busca hoy día con el proyecto es que se incorporen nuevas materias a esta negociación. Por ejemplo, los trabajadores chilenos, de acuerdo a la ley y al Código del Trabajo, trabajan o debieran trabajar 7 horas y media. Con esta posibilidad, un sindicato X puede negociar con su empleador una adaptabilidad laboral en la jornada. Por lo tanto, podrían ponerse de acuerdo que los trabajadores van a trabajar 10 horas diarias. Van a violentar la norma laboral, el código, que dice 7 horas y media. Pero como lo negociaron, porque hoy día con esta ley le va a dar esa posibilidad, ¿cierto? Inclusive el empleador va a poder ser extensivo a los trabajadores no sindicalizados. Teniendo el 50% de los trabajadores acordado esa adaptabilidad laboral, la puede ser extensiva a todos los trabajadores. Entonces, por eso que nosotros decimos que esto es un retroceso a lo que ya hay hoy día, que así todo es malo, pero es un retroceso el proceso. Ahora, por eso que nosotros planteamos de que la necesidad de que la negociación por rama era la fundamental en una reforma. Lamentablemente, si eso no existe y a todos los luces ya no va a existir, ya porque en el Senado no se va a reinstalar eso, el gobierno no va a instalar esa propuesta, aquí esta reforma en definitiva no va a lograr los objetivos que percibe el movimiento sindical. Yo voy a poner algunas cosas que no son menores, que tienen que ver con la cotidianidad del movimiento sindical de los trabajadores. Hoy día, con esta reforma, se va a judicializar la huelga y se va a judicializar la negociación colectiva. Por ejemplo, si es aprobada la reforma, los sindicatos van a tener que asegurar servicios mínimos a la empresa. Si no se ponen de acuerdo antes de la negociación colectiva, el que intercede es la inspección del trabajo. Si al empleador no le satisface lo que defina la inspección del trabajo, ¿cierto? Lo que va a hacer es judicializar el proceso, se va a ir a los tribunales. Y en este contexto se para la negociación colectiva. Y mientras dure el proceso judicial, no va a haber negociación colectiva. Entonces, nosotros creemos que esas situaciones son las que van a generar, entre otras cosas, más que mayor negociación, la imposibilidad de negociaciones reales y de beneficios objetivos para los trabajadores. Muchas gracias, Ricardo. Teníamos un último llamado de Alejandro Barranca, no sé si está ahí, Alejandro. Sí, todavía. Alejandro, muchas gracias. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Tenemos 2 minutos, cuéntanos. 2 minutos, eso es harto para mí. Mire, sin duda que el modelo impuesto prácticamente en el mundo entero está enfocado, digamos, a gente proba, a gente decente, a gente honrada, pero no a la manga de delincuentes que tienen tanta, pero tanta plata que no pueden imaginar su vida sin un peso menos de lo que pueden, y tienen más y más y más y más. Es un vicio de tener plata, y ellos no se van a cansar porque se juntan con otro que tiene plata y hacen pebre a los que tienen un poquito menos, y esos que tienen un poquito menos hacen pebre a los que no tienen nada, y así, como dicen ellos, y como reina la ley de Darwin, que el pez más grande se come al más chico. Pero yo creo que nosotros somos seres humanos y la Tierra es una sola, y ya nos está dando claros signos de que no aguanta más,
que no aguanta más la depredación. Gracias. Todo eso. Gracias, Alejandro. En el fondo, el comentario de Alejandro apunta un poco lo que otros han llamado codicia, ¿no? Algunos sacerdotes han llamado esta idea de la codicia en Chile que sustenta también la desigualdad. Estamos cerrando el programa, nos quedan 30 segundos para cada invitado, que son los segundos o el minuto feliz. Rafa Urriola, para cerrar, ¿cuál sería tu última palabra? Mira, lo que yo creo que hay que tomar en cuenta que esto de mantener los servicios mínimos que una de las maneras de estar contra el derecho a huelga, en realidad en Chile, durante muchos años, durante 100 años ha habido huelga, hasta el momento de la dictadura había huelgas y siempre los trabajadores guardaban los servicios mínimos en el cobre, en la electricidad, en los servicios básicos. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que hoy día no se pueda llegar a un acuerdo, pero llegar a un acuerdo y no imponer desde la empresa cuáles son los servicios mínimos que se requieren en cada caso. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Sí, yo quisiera solamente terminar haciendo un llamado a los trabajadores y trabajadoras chilenos a estar atentos, a informarse, a las organizaciones sindicales, a rechazar esta reforma laboral y buscar los mecanismos de que podamos impedir que esta reforma se concretice, porque la verdad es que le va a hacer un daño tremendo al movimiento sindical y a los trabajadores. Muchas gracias, Ricardo Maldonado, presidente de la CONUT, y Rafael Urriola, economista. Muchas gracias, Café del Autor, que se encuentra Manuel Montt. Y saludos de nuevo a todas las progresistas y los progresistas. Muchas gracias a Nicole Muslón, nuestra productora, y a la persona que tengo aquí al frente, que soy pésima para los nombres, pero un gran abrazo a Radio Universidad de Chile, a todos los que están aquí. Y nos vemos el próximo martes en Cambio de Switch. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.